familia. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Pero a ver, hazlo fuerte, fuerte ese aplauso al Señor. Dios te bendiga. ¿Verdad que cuántos podemos declarar la fidelidad de Dios? Que el Señor es fiel, ha sido fiel y seguirá siendo fiel. Y empezamos un año extraordinario, el 2026, para nosotros, para nuestras familias, para la nación de Venezuela. Se declara como ese año de grandes conquistas, de grandes bendiciones, de grandes milagros para todos nosotros. Y entendimos que estamos en un tiempo donde mayormente tenemos que aprovechar al máximo lo que es los primeros meses del año, en este caso el mes de enero, y hemos determinado trabajar en aquello que pasa a ser el fundamento, lo que va a sostener lo extraordinario que Dios va a hacer en la vida de cada uno de nosotros. Y tuvimos la semana pasada una palabra que nos decía: es el tiempo de reforzar, es el tiempo de que tu fundamento esté firme. Y aprendimos que teníamos que volver a esa sencillez del primer amor, a esa etapa donde teníamos una comunión íntima con el Señor continuamente. También aprendimos que era tan importante que pudiésemos permitir la guianza, la llenura y poder caminar de la mano con el Espíritu Santo, porque entonces su unción se manifestaría en cada uno de nosotros. Y el día de hoy hemos empezado ya una semana de compartir. Una vez que estamos reforzando esas bases, es tiempo para edificar. Dile al que tienes a tu lado: estamos en el tiempo de reedificar. Dile al que tienes a tu lado: manos a la obra, vamos a reedificar. Y ¿sabes qué? Lo aprendíamos, lo entendíamos y lo tomábamos como una verdad tan profunda para nuestro corazón, como esas promesas que el Señor da para cada uno de nosotros. En el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 4, la palabra del Señor dice así: reconstruirán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas. Y antes de ir a restaurar cualquier otra cosa o de hacer el trabajo por fuera, no hay nada más importante que hacerlo por dentro y empezar por uno mismo. Y cuando vemos o tal vez nos detenemos a analizar, la pregunta que sería es que tú, al evaluar tu vida, tú pudieras ver cómo tú estás. Y vemos cómo poco a poco, en todas las vivencias que pudiste haber tenido, ves tal vez debilitado, agrietado o caído tu mundo espiritual. A veces creemos que hay mucho de afuera, lo que es y lo que trae el resultado de lo que nosotros estamos viviendo hoy. Pero normalmente y a veces lo que nos enfrentamos es a lo que hay dentro y lo que deja de pasar en nosotros. A veces los pequeños descuidos y las pequeñas mezclas van agrietando y van dañando. Por eso es que cuando usted ve los que trabajan con barro, ellos al trabajar procuran verificar que no haya ninguna piedra o algo se haya endurecido ese barro hasta no darle la forma total. ¿Para qué? Para que sea una vasija que perdure, para que sea una vasija que cumpla su función. Y ya iniciando el año, el Señor nos llama a que nos detengamos, veamos cómo estamos y determinemos primeramente empezar por nosotros mismos, por nuestra vida espiritual, reedificar en el fundamento correcto que es Jesucristo,
reedificar ese altar, caminar en lealtad y vivir una vida en libertad total. Estudiando la palabra en el libro de Nehemías, capítulo 1, Nehemías, un hombre, vivía en una ciudad. De alguna u otra forma, él estaba en otro lugar de donde era él, sus padres, porque había sido llevado. Estaba, digámoslo entre comillas, en un lugar que visiblemente era privilegiado, era el reino. Pero estando allí, Nehemías se hace una pregunta. Dice, díganme cómo están los de mi ciudad, los de donde están los sepulcros de mis padres. Dígame cómo está mi nación, cómo están sus puertas, sus muros. Y dice inmediatamente el capítulo 1 que le respondieron y le dijeron, allí en tu ciudad está en gran mal y afrenta. Nueva versión internacional dice, están humillados. Y dice, y sus puertas están arruinadas, están consumidas por el fuego, el muro está derribado, destruido. Era algo totalmente una calamidad, pero algo que aprendemos de la vida de Nehemías es que fue un hombre que se encargó de saber y conocer su estado, pero también el de lo suyo. Entonces Dios nos llama primeramente, vamos a ver cómo estamos nosotros, y lo segundo, cómo están los tuyos, cómo está tu matrimonio, cómo está tu familia, cómo estás en tu relación conmigo. Y dice la palabra que al escuchar esto, se compungió el corazón de Nehemías y entonces empezó un tiempo de lloro en él. Y decía, Señor, mira, empezó y ahí aprendemos una oración tremenda. Dice que entonces él buscó el rostro del Señor y allí en oración reconocía su pecado, reconocía el pecado del pueblo como el suyo propio y entonces pedía la intervención. Y allí vemos a un Nehemías donde sus emociones se quebraron, donde internamente algo se movió. Y eso no dejó que Nehemías fuese Nehemías. Y a veces vivimos circunstancias que internamente nos quiebran, nos flaquean, nos pueden debilitar. Te puedes enfrentar tal vez la noticia al sentarte, o no sé si ya te pudiste haber dado cuenta o vivido. Tú dices, ¿y cómo está? Mi matrimonio está debilitado. Mi relación con mis hijos está debilitada. Estudiando el libro La Cuarta Dimensión del Dr. Paul Yong Quichot, recordé en el capítulo 2, creo que es así, cuando él nos enseña del poder de la visualización. Él decía que una mujer se le fue hasta su oficina y le dijo, no sé qué hacer, mi familia está destruida, mi hija está totalmente, ¿por qué? Porque a raíz de muchas decisiones de su hija, había estado aún en la prostitución. Y dice que ya estaba totalmente destruida. Y el doctor Paul Yong Quichot le dice, es que allí está el detalle. Es como tú estás viendo a tu hija. Y bueno, y ahí enseña, les invito a leerlo, escucharlo. De ahí le enseña lo que es el poder de la visualización a la luz de la palabra. Pero él también trata lo que internamente estaba pasando en esta madre. Esta madre estaba viendo de una manera incorrecta porque internamente estaba quebrada, estaba rota, estaba decepcionada, avergonzada por lo que su hija hacía. Y de la forma que ella lo expresaba, así cual era como percibía. Por eso es que cuando Nehemías escucha esto, hace lo que el libro de Mateo capítulo 6, versículo 6, Jesús nos enseñó. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Nehemías al escuchar esto sale inmediatamente y tú lo lees, entra en una oración, entra en un clamor, entra en una etapa reflexiva y dice, Señor,
No solamente, como le decía este gran hombre de Dios, es el pecado de ella, sino que se involucraba y decía, danos una oportunidad de poder restaurar. Y es allí cuando tú entras en el cuarto secreto, es allí donde tú levantas un altar, es allí cuando tú vas a la oración, es que se puede ir restaurando internamente tu vida, tu nivel de fe. Tú tienes nueva fuerza, tienes un enfoque diferente, empiezas a tener una visión diferente. En este hombre que se había debilitado ante eso, porque así lo dice, debilitado, su corazón estaba quebrantado, se lo tuvo que confesar al rey. No fue sino hasta el momento de la oración de ir a ese aposento alto, cerrar la puerta, llevar su problema, su carga, su dolor, su tristeza, decir hay un lugar que lo puede cambiar todo, que él recibe la nueva fuerza. Y es en el capítulo 2 cuando entonces vemos un Nehemías que le puede decir al pueblo lo que en el versículo 17 y 18 dice: les dije pues, ¿a quiénes? Al pueblo. Le dijo a su familia, le dijo a sus hijos, le dijo a su esposa: vosotros veis el mal en el que estamos, que Jerusalén está desierta, que sus puertas están consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén. Si primero no entramos nosotros a ser edificados internamente, a ser limpiados, a ser sanados, a permitir que la palabra de Dios haga algo en nuestras vidas, que el Espíritu Santo nos indique reconocer también nuestra falla, hasta que no lo permitamos, no vamos a tener la fuerza, el ánimo, el ímpetu, el enfoque, lo que este hombre tuvo, la estrategia del Espíritu para ir a edificar otras cosas. Y a veces somos buenísimos en querer venir y edificar el matrimonio de la amiga. Y le escuchamos, salimos a un café y le decimos: no, pero haz esto y haz aquello. ¿Y cómo está el nuestro? No, porque yo como madre, yo como aquello. ¿Y cómo está con mis hijos? ¿Cómo está la relación con mis hermanos? ¿Cómo está con mis padres? ¿Cómo está la relación con mis consiervos? ¿Cómo yo veo al pastor? Y decimos: no, no hagas eso, porque eso es pecado. Y podemos orar y decir: Señor, que no, que la murmuración es mala. Pero ¿y cómo estamos nosotros? La queja es mala. ¿Y cómo estamos nosotros? Somos buenísimos muchas veces para levantarnos y señalar el pecado de otro. No fue sino hasta donde entró este hombre y buscó nueva fuerza y entendió que todo empezaba primero por él, fue que él le pudo decir a los otros: nos podemos levantar, y aunque efectivamente está la situación así, eso se puede restaurar. Dile a la persona que está a tu lado: eso se puede restaurar. Porque ¿sabes qué? Que cuando tenemos un panorama así, lo que menos creemos es que Dios pueda hacer algo. Lo que menos creemos es que Dios pueda darnos la oportunidad pero en Dios es un Dios donde sus misericordias se renuevan cada día. Amén. Pero ¿sabes qué? Le dijo: y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Entonces ellos dijeron: levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. Cuando tú tienes esa sustancia, cuando en ti está esa convicción de que el Señor sí lo va a hacer, de que el Señor sí va a restaurar tu economía, de que el Señor sí va a restaurar tu relación, de que tus hijos sí tienen solución, de que tu vida sí fue llamada para eso, entonces otros se animan contigo y dicen: levantémonos pues y hagamos. Ese esposo o esa esposa que puede tener el corazón endurecido dice: tienes razón, levantemos y hagámoslo. Ese hijo que tú tal vez ves que está un poco renuente, te dice: está bien, tienes razón, levantemos y hagámoslo. Pero solo cuando yo permito primeramente el trato de Dios en mí, solo cuando entonces yo puedo dar a otros. Y si al hablar de
reedificación, para hablar de reconstruir, para hablar de iniciar de nuevo, de edificar el altar que Dios te ha dado. Y sabes, el primer altar es tu comunión con el Señor, ese altar donde tú te encuentras con Él, ese altar de oración, de adoración, que tú lo tienes a nivel personal. Pero Dios te ha dado algo extraordinario, que es tu familia, que es ese hogar donde tú estás. Y Dios tiene planes extraordinarios. Ayer yo recordaba la naturaleza de este ministerio. Y la naturaleza de este ministerio es donde tu familia es restaurada. Es un diseño, es la visión para cada uno de nosotros. Pero si de eso hablamos, podemos tomar la vida en referencia de Elías y aprender de él, aquello que yo debo de hacer para restaurar el altar. Y lo podemos ver en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, y lo podemos leer desde el 30 al 39. Y al ver esa vida de Elías, aprendemos, y dice así: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. En ese primer versículo nos concretan todo lo que se desarrolla después, cómo es que se restaura. Y dice: y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo: aún hacedlo la tercera. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar. Cuando tú haces todo eso, dices: Señor, muéstrame entonces cómo lo puedo hacer. Y Dios nos enseña a través de la vida de Elías. Y lo primero que vemos es que él dijo: tráiganme 12 piedras. Tomó 12 piedras. Pero más allá de los 12, lo que representaba cada piedra era la fortaleza que iba a sostener, era iniciar lo nuevo, era el fundamento. Y principios de reino son muy claros. Te puedo hablar del principio del perdón. Es un principio de reino. Que tú puedas perdonar al que te ofendió. Que tú puedas hablar, perdonar. Tal vez esas palabras ásperas, el dolor que te hayan causado. Y a veces cuando vivimos una situación, lo primero que hacemos es salir corriendo y huyendo. Y de ahí es donde se va agudizando más el distanciamiento entre tus relaciones, indistintamente. Algo que hizo Elías fue que le dijo: acercaos a mí. Y no fue que no le dijo: acercaos a mí, y el que quisiera. Dice la palabra que se acercó todo el pueblo. Porque cuando voy a restaurar, cuando se va a reedificar, se tiene que ser de cerca. Una relación no se trabaja o no se fortalece igual manteniendo la distancia. Jesús no utilizó el distanciamiento para sanar y restaurar la vida o su relación con su discípulo. Jesús utilizó la cercanía. Jesús dijo: mientras más cerca estoy, así nos fortalecemos más y así yo te puedo sanar. Este hombre dijo: acercaos a mí. Algo que tenía el pueblo en ese momento era que estaba alejado. Habían establecido a Baal como su Dios. Y él por eso estaba arruinado y destruido el altar. Pero Elías le dijo: acercaos al verdadero Dios.
Mientras que ustedes estén lejos, no van a poder reconocer. Pero cuando ustedes se acercan, tú tienes la revelación y tú puedes cambiar. Solo cuando tú te acercas a la cruz, solo cuando tenemos la revelación de la cruz, es que podemos servir, es que podemos ser sanos, y es que podemos tener la fuerza para tener y ir a hacerlo con otros. Cuando tú te acercas a la cruz, es cuando tú entonces empiezas a tener la revelación. Y lo primero que le dijo fue acercado, y después le dijo, tomen, voy a tomar 12 piedras y voy a tomar los principios del reino. Y como les decía, un principio del reino es perdón, un principio del reino es amor, un principio del reino es arrepentimiento, un principio del reino la unidad, un principio del reino reconocer la autoridad y soberanía de Dios. Esos son principios clave que nos enseñan el reino de Dios. En eso consiste, arrepentido, porque el reino de Dios se ha acercado. Cuando él toma esas 12 piedras, dice, en el fundamento del reino es que tú tienes que empezar a edificar. Entonces, si tú quieres edificar tu economía o tu relación, cuando tú quieres, lo primero es que yo me voy a arrepentir, me voy a acercar al Señor y voy a empezar en amor, en perdón, voy a empezar a sanar, a vivir en unidad. Principios del reino. Lo segundo o lo tercero que él hizo fue, él mandó hacer una zanja. Por la zanja era para que algo pudiera correr. Te digo algo, hay que abrir espacio, familia. Hombre, mujer de Dios que estás aquí, abre espacio. Líder que estás aquí, abre espacio. Abre el espacio de tu corazón para que pueda fluir la revelación. Y no solamente abre espacio para que eso fluya a través de, fluya en ti, sino también ve y abre espacio en otro. ¿Para qué? Para que pueda fluir bien la relación, para que nos podamos entender. Abre espacio en tu matrimonio. ¿Qué tal si las parejas que nos enseñan siempre, abre espacio y ten un día para compartir con tu esposo, con tu esposa? Abre espacio para que escuche la voz de Dios, para que vuelva la sensibilidad. Él dijo, no solamente ábrame una zanja, no solamente permite el trato de Dios, sino también trae la leña. Y la leña significaba volver a la revelación de la cruz. La leña significa el entender que no hay otra forma de restaurar sino por medio de lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. No hay otra forma de sanar, no hay otra forma de traer identidad, no hay otra forma de volver a creer sino por medio de lo que hizo Jesucristo. Y de allí que el pueblo entonces puede declarar, Jehová es el Señor. Tenemos que ser hombres y mujeres como Josué. Es una determinación. Cuando viene el tiempo de reedificación, viene el tiempo también donde tú eres definido. Jehová me tomó, Jehová me escogió, y aunque pueda ver muchas cosas, yo estoy definida y yo sé a quién voy. Y es allí cuando el Señor entonces empieza y te ayuda a que tú puedas vivir una vida en santidad y en consagración. La palabra del Señor dice en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No que seamos perfectos, Él nos hace perfectos. Y esa perfección obra en tu vida cada día. Cuando el altar está restaurado, cuando el altar está edificado, tu vida continuamente se va limpiando. Se limpia tu mente y se limpia tu corazón. Y solo así entonces tú puedes vivir una vida de lealtad. Tú puedes vivir una vida de fidelidad a ti, a los principios, a lo que tú hoy crees. Pero también puedes vivir una vida de fidelidad en el llamado al Señor.
Y la lealtad no es simplemente una palabra, significa una vida íntegra, recta, de pies a cabeza. Así como esa vestidura de Jesús, completa, hecha una obra total. Y sí podemos ser leales, sí podemos ser leales al Señor. Este pueblo terminó diciendo, al ver todo lo que estaba viendo, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Dios es fiel para con nosotros y también anhela que nosotros mostremos la misma lealtad. La palabra del Señor nos enseña, porque a los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para Él. Dios está contemplando toda la tierra y está buscando personas como tú y como yo, que nos acerquemos continuamente, que estemos allí. El Señor tiene puestos sus ojos en los fieles de la tierra. El Señor anhela una iglesia y familias que le adoren solo a Él. Y tal vez pensamos que es un acto imposible, pero podemos ver a un Jesús que lo fue fiel en todo. Y en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 44, dice que él, estando en el huerto del Getsemaní y su corazón en gran angustia, dice que allí él entonces empezó eso interno que le decía: que se haga tu voluntad, Padre. La lealtad nos lleva a obedecer más. No nos lleva a decir, uy, pero que se acerque. Ya que estamos con la palabra de acercaos, que se acerque. No nos lleva a acercarnos. Nos lleva a rendirnos, nos lleva a entregarnos. Que tú y yo podamos ser hombres y mujeres así como Ruth. La palabra dice que al momento de que Noemí, su suegra, le dijo: vete a la casa de tus padres, vuélvete a tus dioses, ¿qué puedo hacer yo por ti? Ruth le dijo: no me ruegues que te deje ni que me aparte de ti, porque donde quiera que fueres yo iré contigo, y en donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada. ¿Sabes quién le había enseñado a Ruth Jehová? Noemí. Cuando no hay grietas, uno puede continuar. ¿Por qué no continuó? Porque había grietas. No estaba del todo convencida, no estaba entendida, no trabajó esas debilidades, no se acercó, no determinó abrir espacio, no determinó entender los principios del reino, el arrepentimiento, el Dios que me habían enseñado, no, sino que dijo a la primera: yo me voy. Cuando el altar esté en ti, entonces la lealtad es tu estilo de vida. Y eres leal a la mujer de tu juventud. Puedes ser leal a tus hijos. Puedes ser leal y fiel entonces a la iglesia donde Dios te colocó. Y eso no implica que no haya falla. Y eso no implica que no haya debilidades. No era nada fácil andar con Noemí. Ella dijo: ni me llamen Noemí, a mí me llaman Mara porque estoy bien amargada. Imagínense caminar con una persona amargada y afligida. Yo le doy gracias a Dios por mi suegra. Mi suegra es una dulzura, es una cosa bella, ni me molesta. Me escribe para mi cumpleaños. Eso, miren, que se replique en esa suegra. Pero esta era una suegra dura. Estaba destruida. Pero ¿sabes qué? Un altar que tenía la revelación de la cruz. Un altar que había experimentado un encuentro con el Señor. Un altar que tenía principios sólidos.
un altar que nada lo podía mover, fue el que fue capaz de decir: no me pidas que me vaya y te deje, porque donde tú fueres, iré yo. Tu Dios será mi Dios, mi pueblo será tu pueblo, tu pueblo será mi pueblo. ¡Qué tremendo! Eso, cuando tú tienes esa reedificación firme, es cuando tú puedes entonces caminar en lealtad, caminar en fidelidad, en ese compromiso continuo y constante. Pero qué tan importante es que tú puedas permitir que esta revelación pueda venir a ti. No va a ser con tu fuerza. Diga el débil, fuerte soy. Aquel que se sienta débil, mi poder se perfecciona allí. Y tal vez estás caminando y hay situaciones fuertes, pero el Señor promete que Él está contigo y te va a ayudar. Sé fiel en el lugar donde estás. Sé fiel a tu hogar, sé fiel a tu familia. Yo te voy a invitar que tú te puedas poner de pie. ¿Y sabes qué? A veces uno siendo leal, no recibe en principio lo que se espera. Y José fue leal. Y usted lo puede leer en el libro de Génesis. Pero aun cuando fue leal para con su amo, fue a la cárcel. Pero el proceso que tú vayas a pasar en camino a la lealtad, en el camino de la lealtad, de la restauración al Dios, olvídate. Los procesos solo van a hacer cada día más patente la obra de Cristo en tu vida. Lo que hizo fue que José allí en ese momento se hiciera mucho más patente que él había sido escogido por el Señor, que él había sido escogido para gobernar, para que 12 estrellas se postraran, para que él fuese a un señor de su familia. Y al final de cuentas José dijo: ya entendí, no fueron ustedes los que me trajeron aquí, fue el Señor para cumplir su propósito. Tal vez en el camino de la lealtad y en el camino de la reconstrucción te vas a encontrar muchas cosas. No te desanimes, no desistas. Nehemías encontró a Sanbalat, Tobías y a Gesem, y ellos le decían: en poco tiempo se derribará la obra que tú estás construyendo. Y a veces estás construyendo una relación y al día siguiente ve a tu esposo igualito, a tu esposa igualita, a tus hijos igualito. No te detengas. No te detengas. Sigue haciendo la obra grande que el Señor te mandó a hacer. Y Él se glorificará y Él va a mostrar que cuando tú gobiernas en los principios, que cuando tú edificas en el altar, va a venir fuego que va a respaldar y van a decir contigo tus hijos, tu esposo, todos van a decir contigo: Jehová es Dios, Jehová es Dios. La nación de Venezuela, en la medida que tú y yo permanecemos, esta nación va a decir: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y en la medida que tú predicas el evangelio, pero con esa vida consagrada y entregada, con esa vida de integridad, entonces el Señor te va a usar. Y hoy allí que tú puedas entrar, que tú puedas hacer lo primero que hizo Nehemías. Él dijo: ¿cómo está? ¿Cómo está mi ciudad? Y lo primero que tú te invito a que tú hagas es hacerte esa pregunta delante de la cruz: ¿cómo está mi vida delante de ti, Señor? ¿Es una vida que te agrada? ¿Cómo están mis pensamientos delante de ti? ¿Cómo está, Señor, mi vida de altar? ¿Cómo está mi vida de búsqueda? ¿Cómo está mi vida de oración? ¿Cómo está mi vida de lectura de la palabra? ¿Cómo está mi vida donde a diario de morir? Y empieza allí, permite así como Él escuchó la respuesta, permite que el Espíritu Santo te hable. No pongas la vida de otros primero en el altar, pon tu vida. El trato del Señor primero es contigo, conmigo, es individual.
Que tú puedas decir allí: Señor, muéstrame. Y así como David decía: oh Señor, ten piedad de mí conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Que hoy tú puedas permitir que el Espíritu Santo te muestre. Que hoy tú puedas permitir que el Espíritu de Dios corra todo velo en tu vida. Allí empieza a decirle: Señor, muéstrame. Oh, mira si en mí hay camino de perversidad. Y hoy yo te pido que me laves de mi maldad. Empieza a acercarte al altar. Y tal vez había estado derribado, había estado debilitado. Tal vez te habías alejado de la oración, de la adoración. Te habías alejado de la palabra. Y ya no era tan vivida su presencia en ti. Hoy empieza allí. Empieza a abrir tu vida y tu corazón. Empieza a acercarte. Empieza a acercarte, así como el pueblo se acercó. Si el altar en tu vida está arruinado, pero si tú también ves que el de tu familia, tu matrimonio, tu finanza, tal vez tu salud está arruinada, tu llamado, tu ministerio, el Señor te dice: acercaos, acercaos a mí, piedra viva, desechada por los edificadores. Esa piedra que vino a ser esa piedra angular sobre donde todo edificio es bien fundamentado. Hoy acércate a la cruz. Hoy empieza a abrir esa zanja. Hoy dile: Señor, te abro un espacio en mi vida, te abro un espacio en mi corazón. Hoy empieza a clamar la sangre de Jesús, y que esa sangre venga sobre tu vida, y esa sangre empiece a limpiar tu conciencia de obras muertas, empiece a quitar todo escombro, empiece a desarraigar toda altivez. Y esas gotas de la sangre, hoy declaro que están limpiando tu mente y tu corazón. Esa sangre te está limpiando ahora y está abriendo una zanja en tu mente, una zanja en tu corazón. Y hoy empiezas a recibir del agua viva. Hoy empiezas a recibir del Espíritu Santo. Y hoy la palabra empieza a fluir en ti. Hoy declaro que esta palabra empieza a correr como ríos de agua viva. Declaro que esta palabra viene a vivificar todo tu ser. Declaro que esta palabra viene a traer vida a los huesos. Esta palabra viene para sanarte. Esta palabra viene para expandirte, para mostrar lo nuevo de Dios. Hoy declaro que te ensancha, no para que entre una medida de agua, no para que entre en 2, no para que entre en 3, para que entre en 4. Declaro que como nunca la presencia del Señor empezará a fluir tu vida. Tendrás revelaciones, tendrás entendimiento en la palabra. Hoy yo declaro que esa sangre viene y empieza a traer a tu vida la revelación de Cristo y a este crucificado. Declaro que la palabra será como un espejo donde te verás al descubierto. Empieza a fluir la palabra de Dios en tu vida. Será como esa agua de la que la samaritana tomó y nunca más tuvo sed. Hoy oro al Señor y allí empieza a ver cómo a medida que tú te entregas completamente, el fuego del Señor viene a ti. Como el fuego de Dios empieza a consumir todo lo que estaba dañado, todo lo que estaba agrietado, seco en tu vida. Empieza a ver cómo el Señor empieza a limpiar, a purificar tu vida.
Y el fuego de Dios hoy te confirma y hoy te dice: hijo, yo estaré contigo, yo estaré contigo, y aunque tú pases por el fuego, no te quemará, porque este fuego viene para probación. Así como estuve con José en esa cisterna, en esa cárcel, estaré contigo. Así como estuve con Ruth en ese campo, estaré contigo.